Mi buen pastor Jesús Ministries. Exposiciones bíblicas de sana doctrina. Apologías bíblicas contra toda heterodoxia, herejía y apostasía. Levantando el fundamento y defendiendo la verdad. Cristianos nominales, una plaga de nuestros tiempos. Mensaje escrito por la doctora Susana Navarro, de Una Voz en el Desierto, Ministries. Base bíblica: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mi palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. San Juan 14, 23 y 24. Dios les bendiga. ¿Qué es un cristiano nominal? ¿Y quiénes son los cristianos nominales? Etimología. Significado de nominal, según el Diccionario Real de la Academia Española, dice que nominal proviene del latín nominalis, que es un adjetivo perteneciente o relativo al nombre, y también que tiene nombre de algo y le falta la realidad de ello, todo o en parte. Por lo tanto, un cristiano nominal se define como un hombre o mujer que, ostentando el título de cristiano, no rinde las evidencias de ello en su carácter y estilo de vida principalmente. La historia de la Iglesia cristiana nos muestra que en el principio de la era cristiana, la Iglesia estaba compuesta en su mayor parte por hombres y mujeres profundamente entregados a su fe, gente santa, quienes, habiendo recibido la palabra de Dios, mostraban evidencias de la obra regeneradora que sólo el Espíritu Santo puede efectuar en la vida del hombre. Gente que, no obstante haber vivido vidas alejadas de Dios, inmersas en el pecado y la abyección, al recibir el Evangelio, habían nacido de nuevo y como consecuencia habían sido transformadas radicalmente, tal y como la Biblia lo evidencia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5, 17. La primera evidencia bíblica del nominalismo lo encontramos en una pareja cuyos nombres se hicieron famosos por haber sido receptores de un juicio divino y cuyo ejemplo nos deja la lección de que a Dios no se le puede engañar, aun cuando todavía muchos pudiéramos estar intentándolo. Ananías y Zafira, cuya historia bíblica se encuentra en el capítulo 5 del libro de los Hechos, versículo del 1 al 11. Luego entonces, el nominalismo ha existido desde siempre, pero debemos admitir que hoy en día se ha convertido en una plaga que amenaza con extenderse hasta infectar el cuerpo de Cristo cada vez más. En los tiempos que vivimos,
Casi cualquier persona se autodenomina cristiana, desde las personas que, habiendo nacido en hogares cristianos, suponen que por el hecho de haber crecido entre las bancas de la iglesia y ser hijos del diácono, del líder, del maestro bíblico o pastor de la congregación, son salvos, sin haber experimentado jamás el milagro del nuevo nacimiento. Hasta los artistas de moda, quienes habiendo recibido una especie de evangelio light, un día hacen pública su fe. Pero para azoro de los genuinos creyentes y de algunos no creyentes, que a veces manifiestan mayor discernimiento que muchos cristianos, siguen estos viviendo como siempre, sin que les incomode la corrupción propia de su profesión, sino que cualquier persona pensante sabe todo lo que se mueve en el ambiente artístico: soberbia, ego, vanagloria, materialismo, excentricidad, drogadicción y otras muchas adicciones de tipo social, sensualismo, homosexualidad, relativismo moral, aceptación de cualquier corriente filosófica. La lista es demasiado larga. Estos cristianos nominales han aprendido a hablar como ovejas, pero conservan la piel y la naturaleza del lobo. Se encomiendan a su Dios mientras frecuentan sitios reprobables, pregonan su fe mientras ejecutan acciones contrarias a ella, aman el protagonismo, se toman fotos que les hacen lucir piadosos, pero viven saboreando el pecado. ¿Conoce usted alguno de estos? Síntomas del cristiano nominal. Inciso A: poseen una fe intelectual, es decir, que poseen un cierto conocimiento e información referente a la Biblia. Se suelen especializar en partes nice de las Escrituras, que hablen de amor, de bendición, de lo lindo y bello que es tener a Dios, pero jamás se han detenido a analizar las partes fundamentales de las Escrituras, ni sus temas más profundos. Prefieren una vista aérea del panorama cristiano, pero jamás se bajan de su nube a explorar los sitios inexpugnables para el hombre natural, allí donde el fuego forja los verdaderos hombres y mujeres de Dios. No desean conocer a Dios, a este Dios que es 3 veces santo y fuego consumidor. Ellos eligen una versión light, digerible de Dios, en la ilusión de que Él pasará por alto sus principios eternos y violará sus propias leyes espirituales en pro de ellos. Después de todo, Dios es amor, ¿no? En cambio, la Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también cosechará. Gálatas 6, versículo 7. Inciso B: estos cristianos nominales son relativos y pragmáticos. El relativismo mantiene que existen muchas verdades acerca de las cosas, al menos tantas como personas creen tener un conocimiento de ellas. Es decir, niegan la inmutabilidad de los principios divinos que Dios dejó en su palabra. Creen que pueden modificar la ley de Cristo, su evangelio, adaptarlo a fin de hacerlo más atractivo, más atrayente para la gente. Vuelven lo negro en gris, lo suavizan, lo maquillan, hasta hacerlo parecer casi blanco. De la misma forma toman lo blanco en negro
y lo negro en blanco, reprobando los principios de piedad y santidad, haciéndolos parecer hostiles, legalistas y farisaicos y una forma de religiosidad. La Biblia advierte sobre esto. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por amargo. Isaías 5:20. La verdad es que existe una sola verdad. Esta es Jesús. Y Él, la verdad, está contenida en la Biblia, la palabra de Dios. De manera plena, total, no existe verdad fuera de la palabra de Dios escrita. De modo que cualquier cosa que se origine fuera de la revelación escritural sea anatema, y todo cristiano genuino debemos rechazarla, sin importar que esa verdad, entre comillas, extrabíblica, provenga de un líder, de un pastor, de un ungido o del ministro de moda. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Romanos 3:4. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. San Juan 14:6. De manera que el Dios que dijo: sed santos porque yo soy santo, en Levítico 11:45, no ha cambiado de opinión, no se ha retractado a fin de hacernos un cristianismo más placentero, a fin de llevar. Por ello, el Señor Jesucristo desde un principio advirtió a quienes deseaban seguirle. Y como Él no ha cambiado de opinión, nos lo dice también a nosotros hoy. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame. San Marcos 8:34. ¿Qué involucra la negación de uno mismo? Ciertamente esta es una verdad fundamental para el cristiano genuino y una lección básica que todo cristiano debería conocer. Para los cristianos del primer siglo era lo que Pablo llamaba el fundamento de la fe, mientras que en nuestros días se ha convertido en algo relativo, sujeto a negociaciones y sometido al criterio de nosotros, los seres humanos. Una verdad inmutable es que Dios no negocia sus principios por nada ni con nadie. Llámese como se llame, posea el título o grado honorífico que posea. Si estamos viviendo la vida cristiana relativamente, despreciando con nuestro proceder los principios divinos, creyendo que tenemos las puertas del cielo francas, solo nos estamos engañando a nosotros mismos. Y triste y trágico será el día en que escuches la voz de Dios decirte: nunca te conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:23. Notemos cómo el contexto nos muestra gente aparentemente cristiana con lo que le llaman hoy fruto, como le llaman algunos, gente que realizó milagros aparentemente obrados en el nombre de Jesús, gente que se declaraban siervos de Dios,
puesto que llamaban Señor a Cristo, pero que obviamente no lo eran. Versículo 21 de Mateo 7. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Huya de toda esta plaga de falsos ungidos y falsos apóstoles y profetas nominales. Huya de ese cristianismo híbrido. Es indudable que vivimos en tiempos de grave escasez de discernimiento, en los cuales cualquier supuesto profeta o apóstol que venga a nosotros haciendo llover oro del cielo, cambiando el agua en vino, enderezando pies, profetizando con megalomanías, impartiendo supuestos dones y ministerios y realizando cualquier extraño rito extrabíblico con un fuerte olor ocultista, logra hacer caer las cándidas y tiernas y otras no tan tiernas ovejas en el engaño, en la creencia de que se encuentran casi en la presencia del mismo Dios encarnado. Cristianos idólatras, adoradores y seguidores de hombres y no de Dios. Esto se pone de manifiesto muchas veces cuando en el ministerio de la apologética, de la defensa de la fe cristiana y de la sana doctrina, exponemos a algún lobo que está en el rebaño, enriqueciéndose a costa de la fe, haciendo mercadería con lo de Dios, vendiendo los milagros, promoviendo pactos económicos o promoviendo nuevas y extrañas prácticas y doctrinas dentro del cristianismo. Inmediatamente saltan las crédulas ovejitas, la manada que les siguen incondicionalmente, que han sido hipnotizadas, hechizadas, cegadas por la fama y reputación del supuesto ungido, apóstol, profeta. Inmediatamente tratan de amordazar al apologista, de intimidarlo, de amenazarlo con el mal interpretado y multiusado texto de no toques al ungido. Inmediatamente prenden una luz ámbar ante el apologista diciendo, cuidado, ovejas ciegas que se niegan a ver las evidencias de corrupción de su defendido, que lo dan todo por él, que están dispuestas a todo, hasta realizar cosas en contra de las Escrituras, toda merced de defender lo indefendible, pues Dios y su palabra lo censuran. Como alguien atinadamente dijera, son más buenos que Dios, disculpando cosas que Dios condena. Estos cristianos nominales que han aprendido esa versión light, es decir, rebajada del Evangelio de Cristo, son fuertemente pragmáticos, manifestando un rechazo a las verdades absolutas de la palabra de Dios y adaptándolas a su corrupto criterio. Para ellos nada es demasiado malo o reprobable. Si produce buenos resultados, suelen tomar métodos y elementos mundanos e introducirlos en la iglesia de Cristo, ignorando que un día serán llamados a dar cuenta por ello. Hoy debemos ver tantas aberraciones en los altares supuestamente cristianos, desde bailes sensuales,
circo, maroma y teatro, con todo y el payaso, porque hay tanto ministro que se la pasa contando chistes, hasta gente impía, ministrando a los santos, merced a un título profesional, como por ejemplo psicólogos, motivadores, maestros seculares, cantantes del mundo, etc. Recuerdo el caso de un grupo mundano que quiso grabar un CD de música cristiana, siendo ellos inconversos, lo cual hicieron. En muy poco tiempo comenzaron a recibir invitaciones para presentarse en muchas iglesias cristianas, no solo a tocar su música, sino a predicar. Y ellos no eran nacidos de nuevo. Quedemos claros, gente santa de Dios. Dios nos llamó a conformar un pueblo aparte, o sea, no unido al mundo, santificado, es decir, no militante del pecado, exclusivo. Significa que somos de Él, su pertenencia, y nuestro Dios no nos comparte con nadie. ¿Cómo se sentiría usted si su novio o su novia, su esposa o su esposo estaría con alguien más al mismo tiempo que con usted? ¿Engañado? ¿Decepcionado? ¿Tal vez herido? Ahora pensemos, ¿cómo se sentirá Dios cuando ve a quienes se hacen llamar pueblo suyo coqueteando con el mundo, guiñándole un ojo al mundo, mientras estos se hacen llamar la novia de Cristo? Reflexionemos. El apóstol Pablo deseaba hacerlo ver a los cristianos de Corinto, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Segunda de Corintios 11, versículos 2 al 4. ¿Qué eres? ¿Un cristiano nominal o un cristiano santo, redimido y apartado del mundo? Por su fruto, dijo Cristo, los conoceréis. Dios te bendiga.